Perfecto. Muy bien, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre, de repente, un tema en lo personal más interesante, pero bueno, es una opinión personal. Vamos a hablar de ecosistemas y de peces específicamente, ¿ok? Esa fotografía que ustedes ven de fondo es una fotografía de... Doctor, ¿sí? disculpe, aún todavía no está compartiendo pantalla. Ah, ¿no te está Sí, compartiendo? Ok, perfecto. Muchas No. gracias. ¿Ahora sí pueden verla? sí, ahora sí. Ok, jóvenes. Sí, perfecto. Ok, vamos a hablar sobre ecosistemas acuáticos y peces. Esa fotografía que ustedes ven de fondo es de los orígenes del Pilcomayo. Si ustedes saben, la cuenca del Pilcomayo se origina en unas estribaciones de los Andes, en las estribaciones orientales. Y al final de cuentas, ¿qué quiero establecer con esto? Que los ríos también son ecosistemas, con particularidades muy marcadas, es decir, el cauce de un río tiene una dimensiones muy grandes, pasa por muchos techos ecológicos, sustratos distintos, es decir, hay una serie de variables que cambia y que origina, por ende, condiciones diferenciadas. Y esas condiciones diferenciadas de hábitat condicionan a la vida que puede existir en esos elementos. Cuando yo les hablo de cuenca, me refiero a un área geográfica de tamaño considerable y que tiene una particularidad, que drena el recurso hídrico, las lluvias, o tiene depresiones hacia un punto específico, es decir, un área geográfica grande que drena el agua hacia un punto específico. Lo que sucede con los ríos, particularmente con el río Pilcomayo, es decir, los ecosistemas fluviales. Para que, una, para que un ecosistema como tal, tiene que tener una estructura y una organización. Cuando me refiero a estructura, ¿a qué me refiero? Tiene que tener pues un espacio físico, un hábitat físico. Si yo les pregunto, jóvenes, ¿qué condiciona el cauce de un río? Un elemento podríamos citar como el régimen hidrológico. ¿A qué se refiere con el régimen hidrológico? ¿Qué pasa en las épocas de septiembre, octubre, noviembre, en los diferentes cauces de río, por lo menos en el hemisferio sur? Se genera un fenómeno conocido como lluvias, precipitaciones, ¿no es así? Y al haber lluvias, pues bueno, esa agua que no es absorbida que no se infiltra en la tierra, es agua superficial y esa tiene que drenar por las depresiones naturales de ese paisaje, los va a drenar en un cauce común. Y esos cauces se ven afectados en función a la época de la lluvia. En los meses normalmente de fin de año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son los meses dependiendo de la latitud donde se encuentran, son los meses donde hay más precipitaciones y por ende más volumen de agua que mueven los ríos, ¿no? Los cauces. Otro elemento para que un ecosistema esté estructurado y organizado son los recursos que vaya a tener, es decir, la cantidad de nutrientes que pueda movilizar. Y obviamente la altitud en donde está va a inferir en la cantidad de radiación que da. Es decir, normalmente vamos a explicarlo así. ¿Se acuerdan en la pasada clase? Hablamos sobre el ciclo del agua, el ciclo hidrológico del agua. Comienza en los mares, es decir, hay un proceso de evaporación, hay un proceso de condensación, hay un proceso de precipitación y esa agua, es decir, de los mares va a las nubes y de las nubes se precipita de nuevo a la tierra. Así funciona. Generalmente en zonas altas, en la corona de los cauces, en realidad. Y por escorrentia se mueve hacia abajo. En ese transcurso pasa por un montón de pisos ecológicos, de características físicas diferenciadas, y bueno, le da una connotación
diferente, ahí se generan ecosistemas diferenciados. Y obviamente con biodiversidad diferenciada, los niveles más altos de ese movimiento pues tienen mayor radiación, tienen mayor altura, de repente no se generan las condiciones de vida o de soporte de vida, de nutrientes que podría generarse en un cauce bajo. Esa es la estructura normal. Bueno, para seguir la línea que estábamos tocando, tiene que tener estructura y organización, un hábitat físico, recursos, nutrientes principalmente, y una comunidad biológica. En este concepto voy a hacer hincapié en los bentos y los nectos. Esto es un elemento básico de ecología en realidad, ¿no? Pero apuntado al recurso hídrico. Básicamente, en este gráfico vemos cómo funciona un ecosistema. Tiene un componente no vivo, pero necesario, un biotopo, los elementos que no tiene, son inanimados, pero necesarios para la vida, la lluvia, el agua, viento, y tiene un elemento vivo. ¿Cómo se relaciona? El flujo de energía de esto a esto y de lo vivo y que interactúan con los elementos que no tienen vida es un proceso. Es decir, las interrelaciones entre lo que tiene vida y lo que no. A ese elemento de intercambio de energía, a ese fenómeno, a ese proceso, podemos definirlo como ecosistema. Las interacciones que hay, y obviamente interacciones entre seres vivos y con su medio. Ok, hicimos un pequeño análisis sobre conceptos ecológicos, sobre ecología pura. Ahora sí vamos a entrarnos a materia. Seres vivos acuáticos. En esta fotografía, bueno, en esta imagen, no es una fotografía, en esta descripción gráfica, ustedes pueden observar poblaciones de diferente naturaleza, formas de vida de diferente estructura, formas, incluso de escalas zoológicas diferenciadas, pero al final de cuentas todo esto se constituye una comunidad en un ecosistema específico, un ecosistema de aguas lentas y un ecosistema de aguas rápidas. Y aquí hay la primera gran división que a mí me gustaría que lo tomen en cuenta para poder describir un poco este concepto ecológico. Los conocidos como bentos. ¿A qué se refiere con bentos? Todas las formas de vida, vegetales o animales, que tienen como espacio de vida fundamental el sustrato, el fondo. Viven dentro del fondo, del sustrato, o encima, que está conformado por algas, por insectos, moluscos, en fin, una serie de vida que tienen su espacio natural, el fondo del agua. Y otra población de seres vivos que viven ya en la columna de agua, no en el fondo, sino en el agua en sí, conocido como necto. ¿Ok? Bentos y nectos son dos conceptos específicos que describe el lugar natural donde viven estas formas de vida. En los nectons, ¿qué podemos encontrar? Un elemento quizás interesante son los peces. Son generalmente formas de vida más complejas que tienen movimiento propio y se pueden desplazar en las columnas de agua. Bentos y nectos, ¿ok? Aquí hay son dos fotografías específicas. Esta es una fotografía del Pilcomayo, del río Pilcomayo, cruzando el puente Ustares, en donde les grafico, es decir, un ecosistema de aguas rápidas, movimiento, un sustrato sólido, piedras, y en contrapunto un estanque artificial, aguas lénticas, sin corriente, que conforman dos ecosistemas diferentes y por ende van a desarrollar comunidades un tanto diferentes. Es decir, se generan microhábitats. En esta fotografía, jóvenes, ¿qué pueden observar? En la fotografía de la poza, del estanque con aguas lentas.
Fíjense en la zona litoral, es decir, entre la fascia entre la tierra y el suelo, hay plantas. Esas plantas conocidas como macrófitas. Estas plantas pueden tener, ¿cómo decirle? Pueden estar en la zona litoral, pueden estar en medio del estanque, pero con anclaje en el fondo, es decir, una planta que tiene raíces y se eleva por la columna de agua hasta que la floración sale a tomar luz, rayos solares, ¿no? O puede ser una especie de planta flotante, que no tiene raíz y los nutrientes los jala del agua directamente. Otro elemento interesante en este tipo de ecosistemas y también en los ecosistemas marinos es lo que se conoce como plancton. ¿A qué nos referimos como plancton? Son todos los organismos que están en suspensión en la columna de agua. Estamos hablando de microalgas conocidas como fitoplancton y pequeños insectos, crustáceos pequeñitos, conocidos como zooplancton. Ahí están los primeros alimentos de los peces pequeños, de los microalevines, los rotíferos, los naprios, en fin, hay una serie de formas de vida que sirven de alimento principal, ¿no? El plancton está conformado por el fitoplancton, que son microalgas, son plantas, y eso es lo que le da la coloración verde al agua, y el zooplancton, que son los pequeños insectos que viven en el agua. ¿Ok? ¿Vamos bien con el audio? Sí. Bárbaro. A ver, todos estos organismos acuáticos interactúan entre sí. A eso se lo conoce como redes tróficas. Muy parecido a lo que nosotros vemos bueno, en ecología, describir los ecosistemas, es básicamente lo mismo. Esas interacciones tróficas tienen una dependencia una de otra, es decir, podemos citarlos como productores primarios. En un ambiente acuático, ¿quiénes serán los productores primarios? En primera instancia, las algas. Las algas que están en el fondo y las algas que están en las columnas flotantes, es decir, los bentos y el plancton. Cuando yo me refiero a perifitón, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? No sé si alguna vez han ido al Pilcomayo en esta época, en época de aguas bajas, antes que comiencen las lluvias, cuando el agua es todavía cristalina, transparente, y en las piedras ven una especie de musgo, de pasto, vamos a decirlo así, que no es un pasto, es un alga, ¿no? ¿Alguien? ¿Nadie pesca? ¿Nadie va al río? No hay tiempo al río, doctor. Ok, perifitón es ese musgo subacuático que generalmente tienen las piedras o un sustrato sólido, vamos a decirlo así. Hay un criterio muy interesante que lo leí de un autor, en donde uno de los elementos ¿cómo le diría? Que le da el sabor al sábalo de Villamontes o el sábalo de Pilcomayo tiene que ver con la relación nutricional y un alimento interesante para esta especie, principalmente para el sábalo, tiene que ver con el perifito. Bastante interesante. Necesariamente tiene que haber un análisis de otra naturaleza, pero bueno, es un criterio que por lo menos a mí me parece interesante. Esos son los productores primarios. Tienen una relación de dependencia de los consumidores. ¿Y quiénes van a ser los consumidores de este plancton, de este fitoplancton, fitobenton? Son los consumidores primarios, y en este caso vendrían a ser el zooplancton, la cosa viva, los insectos vivos. Bueno, obviamente el plancton son plantas y están vivas, pero vamos a decirlo así, insectos, crustáceos, moluscos son los que se alimentan de forma directa de esa forma de vida. Que esto, el zooplancton, los nécton, que son peces, aquí están incluidos todos los peces, pero hay peces de pequeño tamaño, de gran tamaño, que sirven de alimento a otros peces. Por ejemplo,
Un sábalo es un consumidor principalmente de productores primarios, de fitoplancton, de fitobentos, que a su vez tiene depredadores que son otros peces. ¿Quiénes cazan a los sábalos? En esta época, cuando hay pesca y hay chinchorros o mallas de arrastre, siempre salen sábalos, siempre salen dorados, siempre salen surubís. Es decir, en el proceso de migración, estas especies están juntas y es porque tienen un grado de dependencia una de otra. En este caso, el sábalo es alimento de los peces depredadores. Y así funcionan las redes tróficas. Es exactamente igual el elemento que sucede en el agua como sucede en la tierra. Obviamente, esas formas de vida tienen un proceso de descomposición mediado por hongos y bacterias y posteriormente vuelven a su forma primaria, a estructura inorgánica, que a su vez son abono para los productores primarios. Es decir, es toda una red intrincada de movimiento de energía. Lo mismo que sucede en otro ámbito, en la Tierra, en otra especie. Es decir, todo está interactuado. La, la estructura o la parte viva de los ecosistemas tienen estas interacciones. Y así funciona. Hay flujo de energía aquí, aquí, aquí y se retroalimenta todo. ¿Ok? Vamos a hablar específicamente ahora de los peces como formas de vida. Partimos por hacer una clasificación muy, muy grande de los peces, es decir, hay una diversidad muy grande, pero vamos a intentar ser lo más amplios posible, en donde partamos los criterios más importantes. Los únicos peces actuales que hay en este momento son los peces cartilaginosos, los condroitos, que son peces, ¿cómo les diría?, que tienen una estructura ósea cartilaginosa, también conocidos como elesmobranquios, que son, ese nombre se lo dan porque existe una membrana que separa las branquias, entre branquia y branquia, tiene una membrana que separa, y los telósteos, que al final de cuentas son peces óseos, ya no tienen huesos de cartílago. Por ejemplo, en esta variedad o en esta forma de peces, los representantes más interesantes son los tiburones, las rayas, y hay otros peces marinos principalmente que tienen esta condición. Y obviamente se los agrupa zoológicamente en una estructura diferente. Y los telósteos, al final de cuentas, son los peces de huesos óseos, que son la gran mayoría, eh, y son los de interés para nosotros en temas productivos, ¿no? ¿Qué características puedo encontrar yo en un pez adicional a eso? Que son primariamente acuáticos, eso quiere decir que necesariamente toda su vida la van a pasar en el agua. Es su elemento de vida indispensable. Existe una gran variedad. Si ustedes recuerdan, en la pasada clase habíamos hablado de posiblemente un criterio grande de cómo surgió la apicultura en la historia de la humanidad, y habíamos hecho un análisis de los últimos 5 millones de años de evolución de la especie humana. Pues los peces tienen 300 millones de años, ¿se dan cuenta? Son especies muy, muy, muy viejas, vamos a ponerlo así, tienen una línea evolutiva mucho más amplia que las especies modernas. Existe una gran variedad, hay más de 20.000 especies de peces descritas, y la gran riqueza son los telósteos, los peces de huesos óseos. De sangre fría. ¿A qué se refieren con sangre fría? Y no es por no tener escrúpulos o circunstancias así, ¿no? ¿Qué les dice esa palabra, sangre fría? ¿Me siguen? ¿Está bien el audio? ¿Está perfecto? Bueno,
Cuando me refiero a sangre Eh, fría, nos estamos refiriendo que no es que sean animales que tengan una temperatura atípica anormalmente baja o que estén fríos, no, no señores, sino en la forma en cómo se calientan estas formas de vida. Cuando decimos ectotermos o poiquilotermos, nos referimos a que estos peces no generan su calor corporal, es decir, ellos no gastan energía generando el calor corporal como en los humanos, como en el resto de los mamíferos o como en cualquier especie de producción zootécnica actualmente explotada. Ellos dependen de la temperatura del agua, del medio en donde están. Si la temperatura está más fría, vamos a poner es temperatura baja, ellos entran en una especie de letargo, donde bajan su actividad. Es por eso que para de repente hay alguno que le gusta la pesca, uno va a pescar cuando hace frío y no pica, no sale, porque disminuye su actividad. Cuando la temperatura del agua eleva y entra a un grado de confort biológico, bueno, este pez se pone activo, le da hambre, se comienza a mover, busca alimento y cuando es bueno, toda especie tiene rangos de vida específicos. Aguas muy frías es malo y aguas muy calientes es malo en función a la especie. Enseguida lo vamos a tocar. ¿Ok? ¿Queda claro a qué me refiero con sangre fría? Es que no generan su calor corporal. Obviamente tienen un calor independientemente del medio, pero está limitado a fenómenos vitales necesariamente vitales como la circulación, el funcionamiento neural, o sea, específicamente en eso. Eso y ese efecto quizás sea una de las grandes virtudes que tienen los peces, ya virtudes productivas, que enseguida lo vamos a ver. Son especies dotadas de escamas, de pieles, eh, tienen una vejiga natatoria, y algunos la pseudopulmón específicamente. En la escala evolutiva, pues bueno, están menos evolucionados si ustedes quieren, que los mamíferos, ¿no? Bueno, toquemos, esa es una descripción gráfica les pongo este dibujo que es un dibujo de anatomía básica de los peces en donde pueden ubicar más o menos los órganos y sus estructuras, ¿no? Es parte de la práctica que vamos a realizar a mediados del mes que está entrando, donde vamos a hacer una disección de 2 o 3 especies para que vean la disposición de los órganos, ¿no? Y esa es una fotografía ya real, en donde pueden observar la estructura, la vejiga natatoria, de los órganos sexuales, esta parte de por acá son los intestinos, eh, la cloaca, de donde se embocan los intestinos. Aquí en la estructura digestiva es donde varía en función a la especie. Hay especies que tienen un sistema digestivo más complejo, otras que son más simples. Les pongo un pequeño ejemplo. ¿Qué tracto digestivo es más complejo? ¿De un bovino o de un equino? Desde el punto de vista, ¿cómo les diría? Anatómico. ¿Recuerdan las disecciones que hacían, por ejemplo, a los rumiantes? Que sigue siendo es parte de un bovino de eso. Donde ven a su estómago que tiene 4 cámaras. Tienen un intestino no tan largo, pero son mucho más eficientes comiendo celulosa, comiendo plantas. Y si lo comparamos con el tracto digestivo por ejemplo, de un caballo, que es monogástrico, tiene un solo estómago, bueno, en realidad los dos tienen un estómago, pero no está segmentado, no está dividido, no tiene enzimas tan especializadas como los de los bovinos, es decir, es más primitivo y por ende necesita mayores cantidades de alimento para poder procesarlo. Lo mismo sucede con los peces, que eso tiene que ver con la dieta que ellos comen. Peces que comen plantas o que son purificadores, por ejemplo, o que son iliófagos, mejor dicho, que comen plantas o son filtradores como los sábalos, tienen un aparato digestivo mucho más extenso y complejo.
que son más eficientes para ese tipo de alimentos. En cambio, peces que son carnívoros o ictiófagos en este caso, que comen otros peces, tienen un tracto digestivo más diferenciado. Ok, es una pequeña explicación, esto es parte del proceso de práctica que vamos a tener el próximo mes. A ver, en simples palabras, nosotros dijimos que la zootecnia es eso, la producción de animales, haciéndolo, bueno, producir más cantidad, sea huevo, leche, carne, lo que nosotros vayamos a aprovechar de ese animal, pero hacerlo a través de un proceso que nos genere réditos económicos, que sea eficiente, que sea eficaz y que genere el menor costo posible. Básicamente a eso se dedica como punto neurálgico la zootecnia. Y aquí es lo que le decía que toma importancia el concepto de animales de sangre fría. Al ser animales que no generan su calor corporal, sino dependen del calor externo del agua en donde están, ellos no gastan energía para hacer ese fenómeno. Nosotros los humanos, los cerdos, los bovinos, necesariamente tenemos que gastar energía, que obviamente la obtenemos de los alimentos, para generar ese calor corporal. Ellos no. Y es por eso que son más eficientes en cuanto al consumo de alimentos. Si se dan cuenta, aquí están los kilos de pienso que necesita consumir para poder producir 1 kilo de proteína de carne. A esto se lo conoce como conversión alimenticia. Si se dan cuenta, en el mundo zootécnico no hay una especie que tenga esa conversión alimenticia. Es casi 1 por 1. Come 1 kilo de pienso, 1 kilo de alimento y genera 1 kilo de proteína, 1 kilo de carne. En términos productivos, eso es una maravilla. Quizás la especie que más se acerca a ese rendimiento sean los pollos parrilleros, que al final de cuentas están por debajo de 1 kilo todavía, que en 45 días ellos llegan al peso comercial y son sacrificados. ¿No, jóvenes? ¿Entienden este concepto? Participen, jóvenes, así no es un solo monólogo y pueden generar preguntas. Conversión alimenticia. Ok. Es por eso que son tan eficientes los peces para producir carne. Obviamente que está asociado a su naturaleza biológica, no hay otro elemento, ellos evolucionaron así, es una cualidad innata de los peces. Un factor que es fundamental e importantísimo es esto, la temperatura del agua. Es un aspecto fundamental que condiciona eso. Aguas frías, no hay alimentación, no hay apetito y no hay producción. Es decir, también hay un factor delimitante ahí. Temperatura del agua, un factor fundamental. En función a eso que habíamos descrito, podemos clasificar las formas de vida en función a la temperatura del agua que ellos soportan y toleran. Hay peces que tienen un amplio rango de temperaturas que lo soportan. Partamos del principio que ningún pez, ninguna especie puede tolerar un cambio de temperatura brusco en corto tiempo, es decir, cambiar la temperatura de estar muy frío a muy caliente o muy caliente a estar muy frío en corto tiempo, va a tener su consecuencia. En el peor de los casos va a generar una mortandad. Es decir, ellos soportan esos rangos de temperatura muy variables, pero tienen que hacerlo en un tiempo necesario para poder acostumbrarse, vamos a decirlo así, para hacer un cambio químico ahí. Los euritermos son especies que pueden tolerar un rango de cambio de temperatura mucho más amplio. Y los estenotermos son márgenes estrechos. ¿A qué se refiere con eso? Ellos no toleran cambios de temperatura muy grandes. Por ejemplo, en esa fotografía es una carpa. Esa especie como tal tolera
cambios de temperatura, un rango grande de temperatura, de 6 grados a 30 grados centígrados, es bastante amplio. Un bagre de canal, por ejemplo, también tiene ese efecto, puede tolerar esa temperatura. Y quizás la que conocemos más común, las tilapias nilóticas o cualquier variedad de tilapias que hay. Entre los peces que no soportan cambios de temperatura o que su rango de vida es mucho más limitado, podemos hablar de las especies de agua fría, por ejemplo, como los salmones, las truchas y obviamente las tilapias, pero tilapias ya genéticamente trabajadas para aguas frías. Y dentro de este rango están los peces de aguas tropicales, que son temperaturas elevadas, como el pacú o el tambaquí. En este cuadro les expreso la capacidad de producción. Generalmente estas especies se las producen en intervalos de 7 meses, quizás en el mejor de los casos, a un año y un par de meses más. El pacú, la gavitana, que es el pacú para nosotros, tiene una capacidad de engorde en 7 meses de 1 kilo. El paiche en 12 meses puede llegar a 10 kilos. Este es un paiche, un Arapaiba gigans. Bueno, y los salmones, los dorados, los lenguados, que son especies ya marinas, también tienen una conversión alimenticia bastante interesante. Principalmente el lenguado es un pez muy, muy cotizado, muy caro. Bueno, en este esquema les establezco cómo fue evolucionando de la pesca natural a el proceso de domesticación de las especies. Si yo les pregunto, un bovino, cualquier especie, cualquier raza en todo caso, no son especies, una sola especie, sino con razas diferentes. ¿Es una especie domesticada? Vamos, jóvenes, sin miedo, sí, sí es una especie domesticada. ¿Y qué le da esa cualidad? Que la vienen trabajando hace muchos años, cientos de años atrás quizás. Es parte de la domesticación, de la evolución del hombre. Qué sé yo, 8.000, 9.000 años atrás. Es decir, ha habido un transcurso de tiempo, de trabajo, de muchos años en esa especie. Los peces no. Siguen siendo especies salvajes que solo son tenidas en cautiverio. No están domesticadas todavía. Se las aprovecha, pero no ha surgido un proceso de trabajo a lo largo del tiempo. Quizás con los años esas especies naturales se vayan perdiendo y se conforme una especie diferente, como lo que tenemos con los bovinos productivos ahora, con las vacas o con los caballos, es decir, han tenido una especie ancestral primitiva en donde han podido ir evolucionando, pero acorde a la intervención humana. Es lo mismo sucede, nada más que están en etapas primarias todavía. Los bovinos, en esa especie, han transcurrido muchos años de selección, de manejo, que ha dado la especie que tenemos actual. En los peces, en este caso, todavía siguen siendo especies salvajes que son mantenidas en cautividad y son aprovechadas en cautividad, pero domesticadas como tal no ha podido ser. No se reproduce, bueno, dependiendo, ese es un apartado que lo vamos a tocar enseguida, que tiene que ver con la reproducción. Lo vamos a dejar para más adelante. Aquí, procesos reproductivos. Doctor, ¿Okay? doctor, Doctor. ahí en esa partecita decía, donde ya lo tienen en cultivo, decía más enfermedades y más estrés. ¿Por qué se darían más enfermedades cuando están así Mira, en medio natural? mira, en el medio natural existe un fenómeno que se conoce como depredación, es decir, en esa relación trófica, en esas relaciones que hay entre especie y especie, se da la depredación, es decir, un pez come a otro porque tiene la capacidad de hacerlo. Es más grande, su dieta está relacionada a eso, es decir, en un medio natural hay más enemigos. Tenés que cuidarte de los peces que están alrededor tuyo.
desde que sos una larva, desde que sos un alevín, desde que sos un juvenil o que sos un pez adulto. Y por ende hay menos comida también, porque no está en un hábitat controlado, es decir, está en un medio, en un río, en un lago, en donde las superficies son muy grandes. Tenés más depredación y tenés menos comida. Eso no, desde un punto de vista zootécnico hay que cambiarlo. Eliminar los enemigos y aumentar la comida, pasás ya a un ¿cómo te diría? A un cultivo controlado. Más enfermedades, ¿por qué? En el medio natural los peces están en los ríos, en los lagos, donde hay mucho espacio. Al sacarlos de ese río y meterlos a una poza de producción, por ejemplo, a un estanque de producción, ya está limitado su hábitat. Están más confinados, están más apretados. Al tener más confinamiento hay mucho más contacto entre esos peces. Y se dan mayor posibilidades de generar enfermedad. Por eso, eso es un concepto zootécnico muy interesante que ustedes tienen que entenderlo. Lo mismo que sucede en los galpones de ponedoras, de parrilleros. No es natural que hayan tantos animales en un área tan pequeña como un galpón. Es por eso que los índices de mortandad son elevados, es decir, la incidencia de enfermedades son mayores en ese tipo porque no es natural. Vos estás forzando a esa especie a vivir en condiciones no naturales. Le estás exigiendo y eso genera también mayor estrés. ¿Me dejo entender en ese concepto? Sí, doctor, ahora sí, ya entendí. Ahora, para poder utilizar, aprovechar esas especies desde el punto de vista zootécnico, un elemento fundamental es esto, la reproducción. Si no tenés un pie de cría para poder iniciar el cultivo o continuarlo, no vas a poder hacerlo. Por eso me tomé la libertad de hacerle un capítulo específico de reproducción de peces. Si yo le pregunto al compañero cuántas formas de reproducirse él conoce, seguramente me va a decir una. ¿No es así? Yo conozco dos, sexual y asexual. En un ámbito, claro que sí, no desde un punto de vista biológico, sino como especie. Ah, Solamente uno necesita un individuo macho y un individuo hembra, donde haya un proceso, en el mejor de los casos, de cortejo y después de coito y singamia, ¿no es así? Y así se genera el proceso de réplica de la especie. En los peces no es tan así. En los peces no funciona así, o por lo menos es más diverso. Un elemento fundamental es que al haber tantas especies de peces, tantas formas diferentes, eh, que habitan lugares ecológicos distintos, que su forma, su morfología es diferente, eso refleja también en que han evolucionado con hábitos de reproducción distintos. Son mucho más diversas las formas de reproducirse de los peces que de los demás mamíferos, por ejemplo. Los mamíferos es netamente sexual, donde hay un proceso de cortejo, singamia, y bueno, se genera la prole, la descendencia, ¿no es así? En los peces no funciona así. En los peces, cada especie ha tomado estrategias de reproducción. Ellos escogen la época de reproducción, el tipo de desove, los cuidados que van a tener y obviamente el lugar en donde los hacen, el lugar donde escogen para tener descendencia. Y ahora sí, ya en un concepto biológico, le doy la razón al compañero. Si queremos darle un orden, podemos clasificarlo en eso, en una forma sexual de reproducirse, por ejemplo, en donde necesariamente necesitas individuos machos y individuos hembras, que los dos den gametos sexuales diferentes y que puedan ser compatibles para poder tener descendencia. En el mundo de los peces, a eso se los conoce como bisexual o gonocóricos. Gonocórico, de gónadas. ¿A qué se refiere eso? A que hay diferenciación sexual entre machos y hembras, a que hay machos y hembras en esa especie.
Y aquí aplica otro concepto interesante que es el dimorfismo sexual. Por ejemplo, en la especie humana, ¿qué características, obviamente, eh, en las hembras tiene que tener un aparato sexual femenino y en los machos un aparato sexual masculino? Pero ¿qué características secundarias puede observarse en los seres humanos? Tamaño. El tamaño, bueno, generalmente los machos son más grandes, o los hombres son más grandes en la especie humana. ¿Qué más? Normalmente las hembras tienen mamas, glándulas mamarias desarrolladas, se las pueden observar, ¿no es así? La fortaleza física, bueno, una serie de características. Si yo les digo en esta fotografía, ustedes encuentran una diferencia entre este es un buchere, en la región de Villamonte se lo conoce como choclito, como tal, choclito. ¿Pueden encontrar alguna diferencia entre macho y hembra? En esta especie sí hay dimorfismo sexual, es decir, sí hay característica exclusiva de los machos y exclusiva de las hembras que los pueden diferenciar a simple vista. De repente para las personas que no están acostumbradas a trabajar con peces no los pueden encontrar, pero sí existe el dimorfismo sexual. Si se dan cuenta, las aletas pectorales son diferentes, son mucho más gruesas acá que esta. Generalmente los machos tienen tonalidad mucho más clara que las hembras, colores más vivos, más encendidos. Son características que te pueden diferenciar y puedes saber si es hembra o si es macho. Hay dimorfismo sexual. Igual en los salmones, la estructura mandibular de los machos es diferente. En los peces de mar, o en la laguana, que es una especie de especie amazónica también. Ah, ya, ok. Ok, jóvenes. Un minutito me voy a desconectar, ¿ok? Enseguida vuelvo. Ok, jóvenes, volvimos. Bueno, en algunas especies existe dimorfismo sexual y en otras no. Por ejemplo, si yo les muestro esta fotografía, son sábalos, Prochilodes, de la línea, bueno, de la especie Lineatus, es la que hay en Villamonte, en el Pilcomayo. ¿Ustedes pueden encontrar alguna diferencia entre esta y este individuo? El color. Mm, sí, Su podría ser, pero estructura, no es un elemento diferenciado. su Tamaño. estructura, una es más curviada y la otra, Mm, realmente no, es la misma morfología, la misma forma, la misma diámetros. Quizás en la mayoría de las especies que estamos utilizando en piscicultura no hay diferenciación a simple vista de sexos distintos. Entre hembras y machos a simple vista no se puede distinguir. Obviamente si agarrás, las sacrificás, las abrís, vas a ver los ovarios, vas a ver los testículos, pero tendrías que matar al individuo, tendrías que sacrificarlo. En la mayoría de las especies que nosotros utilizamos en cultivo no se puede. Y no estoy diciendo que no haya machos y no haya hembras, sino no se puede distinguir entre un macho y una hembra. Salvo ciertas épocas del año, que son las épocas naturales de reproducción, por su condición de hembra y por su condición de macho en ciertas temporadas de acuerdo a la estrategia, en este caso de sábalo, de pacús, de surubí, de dorados, ellos
tienen un fenómeno conocido como migración. Es por eso que en cierta época del año ellos migran en el río y avanzan. En esa migración reciben un montón de estímulos: cambio de pH, cambio de temperatura, fotoperiodo, iluminación, qué sé yo, pH del agua. Reciben un montón de estímulos en donde llegan a un punto ecológico determinado y llegan a desovar. Ahí en esa época recién se pueden... Yo noto que esta es una hembra por el crecimiento inicial de las ovas, es decir, sus ovarios están aquí, todo esto. Y al aumentar de tamaño, pues bueno, va a haber un abultamiento natural de las hembras en esa época del año. Ahí yo puedo decir que esta es una hembra inicial en la época de reproducción inicial, y este es un macho. ¿Se dan cuenta? Si no existiese esas condiciones por el crecimiento de los ovarios, por la existencia de semen en los machos, no podría diferenciarlo, a no ser que le haga una química sanguínea o pueda observarlos. En la mayoría de las especies utilizadas para piscicultura no se puede distinguir entre machos y hembras fuera de la época de reproducción. Y aquí está lo que les decía, es decir, se dan cuenta el volumen que tiene los ovarios. Esta es una hembra 4, es una fase ya de desove, previa al desove. Obviamente este gran número de ovas va a tener un volumen grande. Y aquí es una hembra, pero en etapa de crecimiento inicial. Obviamente no se la va a poder distinguir por el abultamiento del vientre, ¿no? Y este es un macho, los testículos de un macho en fase inicial de maduración y uno ya maduro, cargado de semen, de esperma. ¿Queda claro ese concepto de dimorfismo sexual y diferenciación sexual entre machos y hembras? En los pacús, en los sábalos, en los surubís, en los dorados, la mayoría de las especies que se cultivan actualmente no se puede distinguir entre machos y hembras fuera de la temporada de reproducción natural, que la temporada natural coincide en la mayoría de las especies con el periodo de aguas altas, de lluvias. ¿Por qué sucede eso? ¿A qué creen que sucede eso? Porque estas especies han evolucionado y en esa temporada, al aumentar el nivel del río, pues bueno, se generan acceso a mayores recursos alimenticios. Hay acceso a las orillas, hay acceso a mayores volúmenes de agua, por ende arrastran mayor sedimento. Es decir, son la época donde hay más abundancia para ellos. Y las especies han coincidido esa época de abundancia con sus procesos de reproducción natural. ¿Entienden muy bien el concepto de migración, jóvenes? ¿Alguna pregunta con esto? Ok, sigamos avanzando. Y aquí está lo interesante. Hasta ahí llegó la reproducción sexual de los peces, pero existen otras especies que no necesariamente necesitan, bueno, sí necesitan de estructuras masculinas y femeninas, pero que pueden hacerlo ellos mismos. A eso se los conoce como hermafroditas. Dentro de esa categoría de reproducción existen 3 tipos de hermafroditismo en los peces, descritos y como tales. Hay peces que un año son machos, al siguiente año son hembras. Bueno, en algunas especies hay algo similar, pero no va al caso, no es lo mismo. En los peces sí hay. En esta temporada va a ser hembra y la siguiente temporada va a ser macho. A eso se los conoce como hermafroditismo sincrónico. Existe otro tipo de hermafroditismo en los peces en donde en una etapa de su vida son hembras y luego se vuelven machos. A eso se los conoce como hermafroditas protogénicos. Y existen otras especies que son raras, no es común. Lo común en los peces es que tengan sexos separados y que toda la vida sean de esos sexos. Existen otras en donde primero son machos y al final de su vida adulta, ya cuando han alcanzado cierta talla, se vuelven hembras. A eso se les conoce como hermafroditismo protónico. Siguen siendo
¿cómo les diría? Raros, son pocas especies, pero existe esa forma de reproducir. Y también existe en los peces, ahora sí, en los peces, quizás ustedes han visto esta reproducción asexual en formas de vida muy primitivas como bacterias o formas unicelulares, pero en los peces sí existe también, en algunas especies muy raras, una reproducción asexual, porque no comparten material sexual masculino y femenino, sino que simplemente necesitan al semen para iniciar un proceso hormonal, pero el macho no aporta genéticamente nada a la descendencia, sino son hijos de un solo padre. Y eso no es sexual, porque no hay un comportamiento genético, es decir, no se comparten los genes. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran diversidad de formas y estrategias reproductivas de los peces, pero no termina ahí, no cambia ahí. Esto es netamente hablando del punto de vista sexual, biológico. Ahora, hablando ya de la puesta, aquí es lo que les decía, en las especies migradoras que migran, como el sábalo, como el pacú, el surubí, otro platistomas como diferentes bagres, no interesa, en donde solamente hay una puesta única, es decir, desovan una sola vez en un periodo del año muy corto, asociado a su fenómeno de migración. Ellos comienzan a migrar en septiembre, en el Pilcomayo, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre son las épocas naturales. Ok, joven, disculpen. ¿Me escuchan perfecto?
Sí, doctor. ¿Ok? Bueno, estábamos hablando de la puesta única, es decir, todas esas especies migradoras escogen una época del año para poder desovar a través de un proceso natural físico, es decir, van de un punto A al punto B donde desovan. En todo en ese trayecto ellos reciben un montón de estímulos y eso está asociado a una época de reproducción que generalmente es corta, son alrededor de 3, 4 meses, 5 meses en algunas especies, en donde hacen ese proceso reproductivo una sola vez al año, una sola vez al año. Pero también existen, por aquí pueden observar una fotografía, ese es el Pilcomayo, un puesto de pesca en el Pilcomayo, en donde esas especies están migrando y bueno, son capturadas por algún arte de pesca, pero están en ese proceso natural, fisiológico. Es decir, ellos han evolucionado así y lo vienen haciendo hace muchos años. Es por eso que hay temporada de pesca en el Pilcomayo, hay oladas, hay migración, están en un proceso reproductivo natural. ¿Ok? Y también existen otras especies, por ejemplo, los apistogramas, los tucunarés, las corvinas, las pirañas, en donde ellos lo hacen a lo largo del año, en épocas largas, en 6, 7 meses al año, cuando se dan las condiciones en su hábitat, ¡pum!, se reproducen. Lo pueden hacer durante todo el año. Generalmente son especies de tallas menores, más chicas, y pueden tener varias puestas, varios desoves. En cambio, los migradores no, un solo desove al año y fue listo. Un punto que me olvidaba es que ellos pueden poner una gran cantidad de huevos, por decirle un pacú. Un pacú, estamos hablando que pone más de 500.000 huevos por kilo de peso. Y estamos hablando que alcanzan su madurez sexual cercanos a a los 3 kilos, 3, 4 kilos. Es decir, un solo individuo hembra puede poner millones de huevos. Hay un gran desove, un desove total. En cambio, las especies que se reproducen a lo largo del año en condiciones diferenciadas, donde no migran de repente, lo hacen en cuerpos de agua detenidos incluso, y ponen unos pocos cientos. Son estrategias de reproducción diferentes. ¿Se dan cuenta? Es muy diversa la forma de cómo lo hacen los peces. Esos son sus ecosistemas, aguas lénticas o sin movimiento, y lo pueden hacer generalmente especies de tallas menores, pequeños, poca descendencia. Y esta es una imagen que establece la época del año y los tiempos de reproducción natural. De forma general, no hay que hacer mucho análisis aquí. De forma general, los picos de reproducción están asociados en los meses de lluvias altas, dependiendo de la zona en donde estés, ¿no? Esta curva de comportamiento sexual en cuanto a la reproducción, estamos hablando que es de la cuenca del Mamoré y del Itenes, que son ríos orientales del país, ¿no? Que más o menos tienen la misma época que la región de Villamontes, incluso, con meses de diferencia, de repente temporalidad, volúmenes de lluvia. Seguramente Pilcomayo tiene una disminución en cuanto al mes, es decir, por menos meses, ¿no? Pero bueno, eso es una condición muy propia del lugar. Este concepto, gametogénesis, están hablando de la maduración de los gametos, los órganos sexuales de las hembras y de los machos. Estamos hablando de ovarios y testículos, que lo hacen a través del proceso reproductivo de duplicación o replicación que todos conocemos, la mitosis en todo caso, específicamente hablando, en donde dan gametos sexuales femeninos y masculinos que tienen una carga haploide, es decir, juntar un espermatozoide masculino con un óvulo femenino, completan la carga y la estructura celular que se va a generar va a tener una carga genética estable, va a ser diploide. ¿Me dejo entender? Necesito el material genético de la hembra y el material genético sexual del macho para poder concebir y que haya una nueva célula. Es a través de un proceso de la meiosis, ¿no? O mejor dicho, de la mitosis en todo caso, ¿no? Ok, a diferencia de otras estructuras, a ver, vamos a hacer una analogía con alguna especie que ustedes conozcan. Los bovinos. ¿De dónde se alimenta los peces? A ver, vamos a decirlo así, que un bovino sigue siendo un mamífero.
Para ser mamífero tiene una estrategia, ellos han evolucionado de una forma distinta. Ellos no ponen miles, ni cientos, ni millones de hijos. Normalmente tienen un hijo, pero a ese hijo lo llevan por ciertos meses en el vientre y lo cuidan otra cantidad de años hasta que sea independiente. Es decir, esa especie evolucionó teniendo esa estrategia reproductiva. Desde el huevo que lo tiene hasta que ella es un feto no nacido o un neonato recién nacido, pasan muchos meses. Hay un proceso de maduración muy largo. Y aparte de eso, tiene una característica de que cuida a su prole. Por cierta cantidad de años lo va a cuidar. Va a asegurarse de que crezca, de que sea un adulto. En los peces no existe eso. Por lo menos en las especies que nosotros usamos en piscicultura, que son desobadores totales, en su gran mayoría, no existe eso. Es por eso que la vitelogénesis, la formación del vitelo, esta es una larva vitelina. Debe tener unos 2 días de eclosionada. En donde se dan cuenta está la estructura del pez y tiene un saco vitelino, lleno de vitelo. Que el vitelo es una reserva, es como un huevo de gallina, en donde la yema es el vitelo, que son proteínas, son nutrientes necesarios para que esta larva en sus primeras etapas de vida pueda alimentarse. ¿Me dejo entender? A ese fenómeno Sí. lo conocemos como vitelogénesis, es decir, la formación del vitelo. Nosotros podemos, si sacamos una muestra de ovario, podemos saber en qué grado de madurez está la hembra por la formación de vitelo, de huevos con vitelo. Cuando hablamos de ovogénesis nos estamos refiriendo ya no al vitelo que está dentro de los huevos, sino en sí a los huevos en total. Por ejemplo, esta es una fotografía en donde pueden ver ovas, ovocitos, óvulos de diferente tamaño, y esto es normal. En las hembras van a encontrar huevos de diferente tamaño. Haciendo una excepción con las truchas y los salmones, normalmente siempre vas a encontrar huevos en fases inmaduras y huevos maduros, en diferentes etapas. En cambio, en las truchas, por ejemplo, esta es una fotografía de truchas, todos son igualitos. En los salmones también. Todas las ovas maduran igual. En los pacús, en los tambaquís, en los sábalos, vas a encontrar esto. Hay una diferenciación de maduración. Hay huevos más maduros y otros menos maduros. Y esta es una descripción del desarrollo del ovocito, es decir, de las fases primarias del óvulo. Hay un proceso de crecimiento natural asociado a la época de reproducción natural. Más o menos esta maduración en diferentes especies tiene un proceso de 4 o 5 meses en madurar. Va creciendo hasta donde ya es un ovocito fértil y capaz de recibir el aporte masculino y poder generar una singamia, poder generar una nueva célula. Esa es una fotografía de crecimiento. No, la pongo aquí para que puedan diferenciar que hay un proceso de maduración ovocitaria. Uno de los elementos que nosotros utilizamos como reproduccionistas de peces es la observación de los óvulos. El elemento primario que uno observa es el diámetro, es decir, el tamaño del ovocito. Esa es una variable fundamental para poder establecer si ya es tiempo de reproducirla o no. Y el diámetro del ovocito y otro elemento es el núcleo. Al final de cuentas, este es un óvulo, es una célula, tiene un citoplasma, tiene un núcleo, tiene una membrana, igual que un óvulo normal, es un óvulo de hecho, en donde tiene un proceso de crecimiento. Y un elemento fundamental para decir que está maduro o que no está maduro este óvulo es la posición del núcleo. Si se dan cuenta, tiene una posición concéntrica aquí y el núcleo va migrando hacia un polo, algún extremo del ovocito. Mientras más extremo esté, es más maduro. Por ejemplo, si yo hago una biopsia de una hembra y encuentro un huevo con esta característica, es ideal para iniciar el proceso de reproducción. Ok. El IGS, índice gonadosomático de maduración. Aquí refiere, por ejemplo, está expresado en meses,
Me parece que este es para la especie Pacú, que han realizado de forma general en Bolivia, en donde establece el pico máximo de crecimiento gonadal. ¿Qué quiere decir? Que los órganos sexuales están ideales para poder reproducirse. En los meses de diciembre, en noviembre y diciembre son los picos. Normalmente esa es la época ideal para poder hacer procesos de reproducción artificial. Aquí hay un punto que quiero que les quede claro. Si hablamos de pacú, si hablamos de surubí, si hablamos de sábalo o de cualquier otra especie migradora, los pongo así, lo pongo como ejemplo. Si yo saco un pacú del río y lo pongo en mi poza hecha, en mi estanque hecho para producirlo, pongo un macho y pongo una hembra. Yo sé que es una hembra y sé que es un macho, porque los capturé en la época de reproducción natural. ¿Van a tener descendencia? Les pregunto yo. ¿Van a poder aparearse y van a tener cría en ese estanque? Vamos, jóvenes, participen, aquí estamos para aprender, no se preocupen si no es una respuesta correcta. ¿Cómo decía, doctor? Si yo saco del medio natural de un río un pacú macho y un pacú hembra, o un sábalo macho o un sábalo hembra, y los pongo en una poza de cultivo, en un estanque de cultivo, igual que hago como un chancho o que hago como una vaca. Si yo pongo a un macho y una hembra juntos, en algún momento van a tener problemas, ¿así? Van a tener descendencia. Pero eso apliquémoslo en los peces. En peces específicamente hablando de migratorios, pacú, sábalo, surubí, dorado, Yo van a creo que tener, no. no, y estás en lo correcto, no van a tener descendencia. Al final de cuentas, los bovinos, los caprinos, los porcinos, las aves son especies que en algún momento de su historia fueron salvajes y fueron domesticadas, y esa domesticación implica que sí se pueden reproducir en cautiverio. Estos no, los pacús no, los peces migratorios no. Ellos no se reproducen en cautividad. Si yo tiro una hembra y un macho en un estanque, puedo esperar toda la vida y no se van a reproducir, no van a tener descendencia. Sí van a madurar, no hay ningún problema. Yo la saco en esta época, en noviembre, en diciembre, voy a ver el vientre abultado, voy a ver existencia de semen en el macho, pero no se van a reproducir por sí solos. Es por eso que ellos necesitan un estímulo tan grande que reciben en la migración para poder desovar. No lo van a hacer. Es por eso que yo tengo que realizar un proceso de reproducción controlada. Tengo que obligarlos a reproducirse, en pocas palabras. Esta es una gráfica del profesor Núñez. Tuve la suerte de ser su alumno del profesor. Creo que es la persona que estaba en el país que sabía más de reproducción de peces, reproducción artificial, obviamente, ¿no? Ese es un esquema que indica los grados de maduración. A ver, en los peces existe una escala de maduración sexual, del IGS, del índice gonadosomático. Me dejo entender, en donde se clasifica. Una hembra 1 es una hembra inmadura, no ha sido, o es una hembra joven, no ha llegado a la talla de madurez sexual. Sexualmente está inactiva, es muy pequeña. Una hembra 2 ya alcanzó la madurez sexual y empiezan a crecer. Todo este proceso de crecimiento es de escasos 4 o 5 meses nada más, en donde va creciendo los ovarios, van aumentando los ovocitos, van creciendo, hay vitelo, mayor cantidad de vitelo, es decir, en las fases de hembra 4, por eso alguna vez me van a escuchar decir hembra 2, hembra 3, hembra 4, es ya la fase inminente al desove, ya está lista para desovar, ya tienen el tamaño ideal para desovar. Y así sigue el flujo, es decir, esta hembra va a estar en cautividad en una poza de producción, va a tener este proceso, va a crecer, va a llegar a ser hembra 4, pero no va a desovar porque no tiene el estímulo necesario para hacerlo. Son factores medioambientales, difícilmente se los puede replicar y no va a haber una concepción, no va a haber un desove. ¿Qué pasa que no hay un desove? Pues bueno, entra un proceso de atresia, otra vez se reabsorben estos ovocitos y bueno, vuelve a su estado normal de hembra 2, a esperar una nueva época de reproducción y comenzar un nuevo ciclo. Así funciona. Aquí pueden ver los estadios. Hembra 1 no ha alcanzado la madurez sexual, son los ovarios. Aquí lo pueden ver.
estadio 2 con ovarios ya creciendo, todo esto es el ovario, siempre lo van a encontrar el ovario por debajo de la vejiga natatoria, donde ya hay un crecimiento, me parece que esta es una hembra de araguana, que es una especie amazónica, donde de gran tamaño, tienen ovocitos de gran tamaño. Obviamente hay particularidades, hay escalas específicas para cada especie, ¿no? Y hay diferencias en cuanto a organización de los autores. Van a encontrar un montón de escalas, pero normalmente son 2 o 3 escalas de autores reconocidos en el área, que son eminencias, que uno las toma como referencia. Y este es bueno, la araguana, ¿no? La especie que, en su particularidad, esta especie tiene huevos, ovas de gran tamaño, huevos de gran tamaño, donde pueden ver los estadios. Hembra 3 están ya grandes, pero no inminentes al desove. Aquí pueden ver una hembra 4, ya están ideales para el desove, y una hembra 5 ya desobó. Aquí ya pueden ver un ovario vacío con restos de huevos simplemente y listo. Es decir, el estadio 4 es el estadio inminente al desove. Es decir, ya son ideales, ya están buenos para el desove. En machos funciona así, miren, este es el testículo, está igual en la misma posición, pegado a la vejiga natatoria de los peces. Estadio 1, inmaduro, aquí hay un crecimiento de los testículos. Y bueno, esta gráfica es fundamental, y aquí se explica todo, que es exactamente la misma condicionante para las demás especies. Al final de cuentas, nuestra actividad sexual es una actividad netamente ligada a la parte hormonal de la forma de vida. Básicamente es un concepto hormonal. En los peces funciona exactamente igual. En el cerebro de los peces tiene neurotransmisores sexuales, conocidos como GnRH, que son neurohormonas, que en la época natural de reproducción son segregadas y van a la hipófisis de los peces, en donde ya estimulan a que haya una aparición de células, mejor dicho, de hormonas sexuales. En los peces se los conoce como GTH1 y GTH2. Si ustedes quieren buscarle un homólogo sexual hormonal, ustedes la debieron haber conocido o leído como FSH o LH, ¿sí? Pero en peces nosotros las citamos como GTH1 y GTH2, que son hormonas foliculoestimulantes y para la generación de esperma, ¿no? Y ese es el ciclo neural, es decir, del cerebro a hipófisis manda a gónadas. Y ya en las gónadas se genera el producto sexual necesario para poder hacerlo. Es un ciclo neuroendocrino funcional como tal. Seguramente ustedes lo han visto mucho tiempo. Ahora sí, aquí vamos a hablar de la infraestructura que se necesita para poder desarrollarlo. Partimos del principio de que las especies de interés en piscicultura no se reproducen actuales, a excepción de la carpa, de la tilapia y de algunas otras especies, no se reproducen de forma natural en estanques de cultivo. Por ende, es necesario que haya una intervención antrópica. Por eso hay que obligarlos a desovar, si no, no tenés prole, no tenés cría, no tenés pie de cría y no se constituiría una actividad productiva. Aquí pueden ver un laboratorio. El término laboratorio no implica que tengas una tecnología avanzada o que tengas la mejor infraestructura, no, sino que necesitas elementos básicos necesarios. Por ejemplo, en esta fotografía, este es el laboratorio que yo utilizo para reproducir peces tropicales, que tiene condiciones, tiene infraestructura, tiene elementos bastante funcional, bien, pero no es necesario. Fíjense, este es otro laboratorio que tuve la oportunidad de hacer en la comunidad de Pirití, en Villamontes, en el distrito 6. 6 o 7 me parece, ya no recuerdo muy bien, pero es la comunidad de Pirití, en la casa de un productor piscícola, en donde no necesitas gran infraestructura, simplemente necesitas acondicionar lo que tenés y que funcione como tal.
Y bueno, tuvimos un desove de Tambaquí, me parece, en esa vez, el año 2018 me parece que fue. Es decir, lo sofisticado, lo moderno, no implica lo funcional. Un elemento fundamental para el laboratorio o el lugar que tengas para hacer la reproducción artificial es el acceso a agua. Necesitas tener un buen acceso. Obviamente, un elemento importante es la calidad de agua que vas a usar, pero otro elemento importante es el volumen de agua que vas a utilizar. Es fundamental tener acceso a gran volumen de agua, dependiendo de cuántas incubadoras o cuántas hembras o cuántos vientres vas a utilizar. El segundo elemento de importancia ya en el proceso de reproducción artificial controlado de los peces es la selección de la hembra. Si se dan cuenta, la hembra que tengo aquí en la mano es una hembra de pacú verde, colosoma, el pacú amazónico, en donde los pescas en las pozas de los reproductores, que son estanques acondicionados para la tenencia de reproductores, donde los alimentás, los cuidás, le das los cuidados necesarios para que tengas un buen material sexual. Y procedes a la selección en función a las características sexuales que habíamos tocado, abultamiento de vientre, la coloración de la papila genital, en fin, y una serie de parámetros más que uno utiliza en ese momento. Designás qué hembra vas a usar y qué macho utilizar. Siempre va a haber hembras más maduras o menos maduras en un lote. Y en el peor de los casos, en la práctica, bueno, no es necesario hacer una canulación, pero para la gente que no tiene experiencia, sí, que haces una pequeña canulación, que es básicamente una biopsia, una pequeña cánula, la introducís en los ovarios, sacás una pequeña muestra, haces una succión ovárica y obtenés los ovocitos. Para poder observar mejor necesitas obviamente el heteroscopio. No es necesario un microscopio porque no son estructuras microscópicas, sino son de tamaño pequeño pero visibles a simple vista, ¿no? Y un elemento fundamental en esta especie, que no hay dimorfismo sexual, es decir, no hay una diferencia entre machos y hembras, es implantes, microchips, lectores de identificación de fauna, es decir, son pequeños microchips que se les insertan a los peces y que le da un código, le da un número. Ya lo podés identificar cualquier época del año, simplemente con pasarles este lector, te bota el número y te da al acceso a un registro, pues, ¿no? Aquí es una observación, obviamente, los huevos son puestos en solución Serra, que es una solución hecha a base de formol, alcohol y ácido acético, en donde se la utiliza para hacer un contraste, es decir, para poder visualizar. Si se dan cuenta aquí, van a ver los ovocitos. Todos están más o menos del mismo tamaño. Hay unos ovocitos más chiquitos por acá. Y se dan cuenta la posición del núcleo. Habíamos hablado de la célula. Tienen un núcleo concéntrico y en algunos casos ya está periférico. En esta fotografía pueden observar, por ejemplo, esta es una hembra que yo no la escogería porque todavía tiene un efecto de racimo de uva no muy bueno. A mí no me agradan utilizar hembras así. Sin duda ya tienen una maduración ovocitaria, pero no tienen una turgencia como tal, es decir, están muy agrupados. Eso es una variable que me dice que no está madura totalmente todavía. Y aquí la pueden observar, el racinamiento de los ovocitos. No funciona así, yo escogería otra hembra, si tuviera acceso a un banco de reproductores, obviamente, ¿no? Posterior a eso, hacer la selección, son trasladadas a estos tanques. Son tanques moteles, que son tanques circulares en donde hay un recambio permanente de agua, en donde aquí es donde van a estar los reproductores. Tanques moteles, así funcionan. Hay un sistema de recambio de agua y de eliminación. Todo el tiempo está cambiándose el agua. Aquí ya están inducidos. Es decir, una vez que yo tengo aquí a los reproductores, necesariamente tengo que hacerles un tratamiento hormonal, tengo que aplicar hormonas de maduración, GnRH o GTH, no sé, depende de qué tipo de hormonas es la que tengo a mano y la que voy a usar. Aquí ya están inducidos y estamos esperando el desove de ellos, es decir, la carga hormonal que se le pone es bastante elevada, que obliga a que desoven
en el agua y obviamente hay fertilización, hay una reproducción obligada, vamos a decirlo así. Y en caso no se genera un desove espontáneo, se sacan los reproductores y obviamente se les extrae el material sexual, se hace una fecundación in vitro y tenemos óvulos fértiles fecundados y listos para seguir el proceso de maduración larvaria. Bueno, en fin. Algo importantísimo es el tipo de hormonas que vas a utilizar. Normalmente en piscicultura o en acuicultura, la hormona común a utilizar es extracto pituitario, es decir, hipófisis, que son glándulas de peces maduros, se les extrae las glándulas, se las deseca, se les hace un tratamiento y esa es base del tratamiento hormonal. Actualmente existen ya un montón de hormonas diferenciadas, ya hay hormonas sintéticas que tienen, de repente son menos costosas y tienen un efecto mayor. Es decir, hay un montón de opciones que se pueden utilizar, ¿no? Aquí hay una puntualidad, hay varios trabajos de investigación que han hecho utilizando, por ejemplo, estimulantes hormonales de bovinos para peces y no han tenido muy buen resultado, o de otras especies, porque la relación filogenética entre peces y otros vertebrados es un tanto distante, así que no va a ser el mismo estímulo. Necesariamente las hormonas tienen que ser de, de peces, en el caso de hipófisis, o algún sustituto químico de esas hipófisis, que son las hormonas modernas que hoy se usan, ¿no? Algo que no les haya quedado claro con relación al proceso hormonal, a la inducción. Ok, espero que esté claro. Posterior a eso, es decir, una vez que ya obtengamos el material sexual acá, necesariamente hay que tener un proceso de incubación. Estas son incubadoras Voinovich de 200 litros verticales, en donde ya el material sexual fecundado obtenido pasa a ser incubado. Aquí pueden observar una batería de incubadoras funcionando. Si se dan cuenta, esos puntos blancos que pueden observar acá, todos esos son huevos. Todos esos son huevos obtenidos de una sola hembra. Si se dan cuenta, son miles y miles y miles de huevos obtenidos de una sola hembra. Aquí estas incubadoras tienen un principio básico de movimiento de agua también, es decir, tienen un sistema de abastecimiento de base, es decir, entra agua por la base y sale a través de un filtro que se tiene en los huevos. Hay un movimiento, intercambio permanente de agua para renovar los gases, oxigenar el agua, en fin. Y también simula la corriente que existe en los ríos, ¿no? Esa es una fotografía de huevos ya embrionarios, si se dan cuenta están en franco crecimiento. Ya ha habido la duplicación celular de 2, 4, 6 y ya tienen una blástula, incluso están encontrados en módulo. Todos fecundados, hermosos, lindos, de aquí van a salir muchas larvas. Allí hay otro contraste de la fotografía donde pueden observar huevos ya embrionados listos para el crecimiento, obviamente, de esta estructura. Aquí hay un crecimiento celular muy grande, es decir, tiempos. No me preguntaron de tiempos, ¿cómo hacemos? Existen varios protocolos dependiendo de qué especie es la que estás reproduciendo, en donde hay protocolos de tiempo, pero en menos, por ser general, en menos de 24 horas de trabajar con los reproductores, de inducirlos, vas a tener larvas. En menos de 24 horas. Otro factor importantísimo es la temperatura. Yo no podría hacer este proceso si no tendría un rango de temperatura adecuado, ni muy bajo ni muy arriba, ni por debajo de los 24 o 23 grados, ni por encima de los 30, 31. Si no, se compromete el resultado del proceso, ¿no? Y aquí les dejo un pequeño cuadro donde establece el crecimiento celular, cómo va funcionando hasta desde la fecundación del óvulo hasta la obtención de larva vitelina. ¿Ok? Y eclosión. Una vez que yo tenga sembrado los huevos en menos de 17 horas, voy a tener esto. ¿Pueden ver, jóvenes? Sí, se ve. Estas parecían larvas de mosquitos, ¿no?
Sí. Estas son larvas de tambaquí. Sí, de tambaquí. Lo hicimos hace un mes atrás, me parece. Bueno, hicimos otras reproducciones y hay más fotos, pero estas eran las que tenía a mano. Esas son larvas. Si se dan cuenta, es una sola incubadora. Si pueden ver, son miles y miles. Aquí es una foto más apreciable, vamos a decir. Esta es una larva, pero estas son larvas ya de 3 días, 4 días. Y estas larvas ya están aptas para sembrarlas en el tanque, en el estanque de crecimiento. Si se dan cuenta, son miles y miles y miles de larvas que se obtienen. ¿Pueden ¿Y verlas? qué tiempo permanecen ahí en la incubación, doctor? Disculpe. Te había dicho que desde que yo comienzo el tratamiento hormonal en los reproductores machos y hembras, van a transcurrir más o menos 24 horas hasta que yo tengo larvas. Pero esas larvitas son larvas muy chiquititas, son larvas vitelinas. Yo las voy a obtener en mi experiencia, yo las mantengo por 4 días. No menos que eso porque son muy, ¿cómo les diría? Son muy fáciles de cazar si tienen menos de 3 días. Es decir, los voy a poner en un estanque donde obviamente va a ser agua nueva, pero siempre hay como es un ecosistema acuático, hay una interacción de formas de vida y las pueden cazar de forma fácil. Es por eso que yo siempre siembro larvas de más de 4 días. Ya son grandes, si se dan cuenta, aquí van a poder observar, tienen ojos grandes, opérculos formados, aletas, ya les pones el dedo y huyen, o sea, ya son más independientes del medio. Yo te diría desde que hay eclosión del huevo hasta que las voy a sembrar, por lo menos 4 días las voy a obtener ahí, las voy a tener. Y bueno, ¿qué se necesita para eso? Eso, paciencia, mucha paciencia, porque son procesos biológicos delicados y uno tiene que tener cierto cuidado y mucha paciencia para hacerlo. Y no hay una mejor forma de hacerlo, ¿no? Desde luego que sí. Y bueno, una vez que ya tengo obtenidas las larvas, pues bueno, las siembro en el estanque de cultivo de larvas, ¿no? Obviamente que este estanque necesariamente tuvo que haber pasado por un proceso, este es un estanque ya limpio y con larvas sembradas, tiene que haber pasado un proceso de limpieza. Es decir, yo no puedo tirar las larvas al tanque así como está, yo tengo que desinfectarlo, tengo que limpiarlo, tengo que cambiar de agua, porque si no hago eso, hay un montón de bichitos de zooplancton, en todo caso, de insectos que van a cazar a las larvas y se las van a comer y obviamente van a diezmar la población. Por eso es necesario preparar el tanque. Y aquí es el problema grande que han tenido, o que tienen todos los que han intentado trabajar con larvas. No hacen este procedimiento y si no lo haces, bueno, la sobrevivencia larvaria va a ser muy poca. Necesariamente tenés que hacer el tratamiento de los tanques. Obviamente, hasta poner una protección contra depredadores y eso es bueno para obtener eso. Si se dan cuenta, estas son las larvas, bueno, ya son microalevines en todo caso, ya no son larvas, son microalevines. Deben tener alrededor de 10 días, acá hay una, acá hay otra. Este no, este es un renacuajo, eso no lo vean. Este de acá. Y bueno, la finalidad de esto es obtener el pie de cría, los alevines, que ya es el producto comercializado y que es necesario para poder proseguir con el concepto productivo. Hasta la obtención de estos, que son los alevincitos. Estos alevincitos tienen escasos 27 días de edad. Si se dan cuenta, son tiempos rápidos. Esta cosecha la hicimos hace una semana atrás, en donde van a poder observar los alevincitos, y estos son los que se comercializan y se distribuyen a los productores, pues, ¿no? hasta llegar ahí. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta con relación al proceso reproductivo artificial de peces? Esta es una práctica que la tengo planeada hacer. Si no va a ser a finales de este mes, va a ser a principios de diciembre. La vamos a realizar en el centro de reproducción que tiene el gobierno regional de Villamontes, en Ibopeite, me parece que es. Ya me comuniqué con los encargados y aparentemente está todo ok y lo vamos a poder realizar. No en Pacú, no en Tambaquí, pero sí en sábalo, que es una especie muy común y fácil de obtener ahí en Villamontes, ¿no?
Obviamente que va a ser una práctica que no se la va a poder realizar en una tarde, eso básicamente nos va a tomar 2 o 3 días hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar las previsiones en eso. ¿Alguna otra pregunta con relación a ecosistemas, peces y reproducción? Si se dan cuenta, es muy diversa la forma de cómo se reproducen, ¿no? Ahí, doctor, cuando hacía la limpieza de los estanques, ¿toda esa agua que sacaba es desechada o Normalmente se la dónde va? reutiliza, se la manda a un estanque de depósito bueno, cuando la vas a usar de nuevo, tenés que pasarla por un filtro antes de usarla, ¿no? Mm, Por ejemplo, en Villamontes no puedes darte el lujo de botar agua. Normalmente lo que haces es que pasas el agua a otro tanque de depósito y cuando esté listo el tanque, esté desinfectado, esa misma agua la vas a volver, pero antes de volverla la vas a pasar por un filtro que retenga todo lo que no querés que esté. Y obviamente tiene que ser abonada, tiene que tener fitoplancton, no zooplancton, porque es la primera comida que van a comer las larvas, ¿no? Alimento vivo, hasta la obtención de eso, que son los alevines. Doctor, usted decía que las larvitas se obtienen 24 horas después del desove, ¿no? A ver, fíjate, yo saco hoy día los reproductores, le hago una primera aplicación de hormona ahorita, en 12 horas tengo que aplicarle nuevamente otra dosis más concentrada de hormonas y después de esa aplicación, de la segunda aplicación, aproximadamente entre 6 y 8 horas, yo voy a tener el desove. A ver, ponele 12 más 6 son 18 horas. Hasta las 18 horas yo voy a tener huevos embrionarios. A esas 18 horas sumale otras 18 horas, que son las horas que vas a incubar. Obviamente vas a tener nacimientos mucho más antes, pero una hora general son 18 horas. 18 más 18, ¿cuánto es? 36 horas. A las 36 horas yo voy a tener larva de un día. Ya aquí haciendo el cálculo con horas y todo, a las 36 horas yo voy a tener larvas chiquitas. Yo espero, no se recomienda alargar larvas de un día, siempre vas a alargar larvas de por lo menos 3 o 4 días. ¿Me dejo entender? A las 36 horas ya vas a tener las larvas, ya las vas a tener así, 36 horas, ya tenés larvas. Ah, bueno, doctor, una pregunta, cuando ellos están así en esos tanquecitos de eclosión, de incubación, eso, Ajá. ¿usted le echa alimento o cómo se alimentan ellos? No, en realidad no. Y ese es un gran problema que he visto porque, y eso, está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Por este efecto, por la vitelogénesis. Si te das cuenta, las larvas tienen vitelo, no necesitan comer, ellas tienen alimento acá. Pasado el tercer, cuarto día, estas larvas ya comen, estas larvitas ya comen, pero ellas no comen pienso, no comen alimento balanceado, ellas necesitan alimento vivo. Y cuando hablo de alimento vivo, me refiero a esto, a los bentos, al plancton. Ellas necesitan comer esto, fitoplancton, zooplancton, fitobenton, o sea, algas muy chiquititas. Posterior a eso, las larvas van a seguir creciendo y ya se van a comer al zooplancton, a los invertebrados, a los insectos del agua. Esto es su primer alimento, antes del pienso, antes del alimento, y esto más o menos te va a tardar unos 10 días de alimentación, de alimento natural del agua. Y ya posterior a eso, sí, obviamente hay raciones comerciales de harina para larva, con tenores de proteína muy elevados, y bueno, y ese es el alimento comercial que uno utiliza, ¿no? Ah, bueno. Sí, obviamente, pero primero es el alimento vivo.
el alimento que se hace en el agua, que produce el agua, antes que otra cosa, ¿no? Y bueno, hasta que se entrega, pues, ¿no? Ya están listos para entregar a los productores. Entonces, doctor, como máximo 4 días nomás se lo puede tener así en esos Ok, tanquecitos. en Después realidad, ya... eh, yo los tengo 4 días, pero puedes tenerlo por 10, 15 días, pero para eso vas a necesitar ya no las incubadoras, tenés que tener una estructura, ¿cómo te diría? Un manejo más... creo que me estoy resfriando, pero bueno. Ahí puedes tenerlas hasta 15 días o más, es decir, en tanques ya de mayor volumen, en donde tengan una recirculación igual. Nada más que es mucho trabajo. Y ahí tenés que hacer limpiezas todos los días, es mucho más complicado. Podés tenerla más tiempo, puedes tenerla, pero yo no encuentro la necesidad de hacerlo, ¿no? Todavía. Ya las pasás a tanques criadores como estos, por ejemplo, yo los utilizo eh, para enseñarle a los alevines de paiche a comer raciones, hacer un levante de alevines de paiche, que eso es otra cosa, ¿no? Es mucho más complicado, más complejo, más trabajo hacerlo, pero puedes tenerlo más días. Obviamente que si algo te falla aquí, te falla la temperatura, te falla el agua, se eleva el pH o pasa algo, la mortandad que vas a tener va a ser muy grande, ¿no? Pero sí, sí puedes tenerlo. Yo he conocido productores de alevines que los tienen hasta 15 días en tanques así. Todo eso se lo hace para garantizar que eh, hayan pececitos más grandes. Es decir, que las larvas que estén ya no sean larvas, sino sean poslarvas o microalevines se siembren. Obviamente la tasa de sobrevivencia de esos van a ser mayor. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Ok. No, a partir de las 7, bueno, ya son 7:15, queda habilitado el segundo cuestionario. Enseguida lo voy a habilitar, voy a subir las preguntas, en donde ustedes ya pueden ir respondiendo. Actualmente han respondido el primer cuestionario, hoy subo el segundo cuestionario y voy a subir el tercer cuestionario. Cada uno corresponde al tema 1, al tema 2 y al tema 3, ¿correcto? Adicional a eso voy a subir ya la conformación de los grupos de trabajo que van a hacer trabajo de investigación bibliográfica, obviamente, y al concluir ese trabajo de investigación van a hacer una pequeña explicación de lo que yo les estoy pidiendo que investiguen bajo esta misma modalidad en vía Zoom, ¿no? Y perfectamente quedamos habilitados para la primera evaluación teórica del tema 1, 2 y 3, ¿correcto? La modalidad del examen que vamos a dar va a ser igual que los cuestionarios que estamos empleando. Vamos a designar una fecha, posiblemente la próxima clase. Vamos a dejar habilitados por 1 hora o media hora el tiempo de resolución, o de repente por más. No hay ningún problema, eso está negociado. Sé que no todos tienen acceso a Internet y hay que ser blandos con eso, pero vamos a hacer un banco de preguntas de unas 50 preguntas, 40 preguntas, en donde se va a generar de forma aleatoria a todos. Es decir, van a responder 5 o 6 preguntas y esas se van a escalar de forma aleatoria y pueden responderlas, ¿ok? Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Voy a subir el segundo cuestionario y el tercer cuestionario va a quedar habilitado para sus respuestas y la próxima clase vamos a dar el examen. Cuando esté subido, yo les voy a comunicar por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Bueno, doctor. Si no existiese alguna otra pregunta, pues bueno, quedamos habilitados para la próxima clase el día martes y la comunicación que le voy a mandar por vía WhatsApp. Bueno, doctor. Tengan todos buenas noches y bueno,
Nos vemos el próximo martes, ¿ok? Hasta luego, doctor.